Hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de las charlas Revisión de Mundo. Tenemos a Pablo Reyes aquí, es colega, mentor, amigo, que está en un camino muy interesante con el tema de la exploración de el futuro, qué es el futuro, cómo nos relacionamos con el futuro, pero aparte de eso ha sido un explorador de muchos mundos, em, como consultor, como coach, como artista y bueno, es una persona multidimensional y de muchísima riqueza interior. Qué alegría tenerte acá, Pablo, bienvenido. ¿Cómo quisieras presentarte? Muchas gracias, Ana María, por la conversación. Eh, a ver, ¿cómo quisiera presentarme? No esperaba la pregunta. Creo que lo que dijiste es harto. Creo que básicamente soy una persona que ha vivido curiosamente, buscando saberes que se vayan encadenando, integrando. Y eso me ha llevado a explorar mundos distintos, formas distintas. Un explorador. Es una buena definición, un explorador. Mm, Genial. Sí. Y bueno, pues por tu acento chileno, en estos días, ¿en qué parte vives? Estoy en Santiago de Chile. Hasta el año pasado vivía en Valparaíso, ahí frente al mar, en uno de los puertos más lindos de Chile y de Sudamérica y del planeta probablemente. Y ahora vivo en Santiago. Por quién sabe hasta cuándo, pero aquí estoy. Ujú. Súper, pues celebro que nuestros mundos han confluido en más de una oportunidad. Estuviste acá en Colombia hace unos años con un tema de sociocracia, que yo fui a tu taller, que además es una de las tecnologías sociales que usamos acá en mi comunidad. Y también en otra oportunidad en temas de modelo integral, espiral dinámica. Y bueno, en tu última iteración, pues fui de cabeza a tu taller de anticipación de futuros y pues qué alegría, ¿no? De seguirte el hilo en todas tus exploraciones. Sí, ha sido Volvernos a bonito encontrar. encontrarnos, claro. Bonito encontrarnos. Sí, total. Y bueno, pues la pregunta que yo le hago a mis invitados, la primera es, cuéntanos cómo describirías tu cosmovisión en este momento de tu vida y para anticipar la siguiente, cómo llegaste ahí, cuáles son los eventos que te fueron llevando ahí. A ver, yo creo que si uno está abierto, la cosmovisión, si uno está abierto a ir aprendiendo de lo que le va sucediendo y de los encuentros que uno va teniendo, la cosmovisión es algo que va cambiando en el recorrido. Entonces, en parte tiene que ver con que ya tengo más de 50 años teniendo experiencias en el mundo, en las que me he enfrentado a mi realidad, a mi sombra, a mis interacciones, y eso ha ido como cambiando. Vengo de una matriz tradicional, católica, salí del colegio, un colegio católico. En este momento me declaro ateo después de esa experiencia. Eh, pero si lo pongo como una cosmovisión, para mí estamos habitando en un espacio de vida, en un espacio de misterio, en un espacio en el que eh, la vida sucede a través de nosotros, lo vivo, lo cambiante, lo que evoluciona, lo que se mueve. Eh, y sucede de una forma particular. Probablemente haya muchas otras especies o en otros lados de las galaxias y del universo, ¿ya? Pero en el caso de nosotros sucede de una forma particular en la que tenemos clara conciencia de un yo presente, digamos, tenemos conciencia de nosotros mismos, Mm. lo que hace que esa sensación de totalidad, de interconexión, de ser parte de una sola gran cosa, de ser... eh, adquiera adquiera de alguna forma una identidad y una declaración que distingue, y que al distinguir separa muchas veces también. ¿Ya? Cuando aparece esa declaración de yo soy, aparece lo que yo no soy al mismo tiempo.
Entonces, en mi cosmovisión, habito en desde un lugar, en esa conexión profunda del todo está conectado, y, y habito en la paradoja de estar con ese yo presente que distingue y separa, que me hace no ser parte de eso también y mirarlo de afuera, como sin poder decir vivo en un flujo permanente de interconexión con el todo, digamos, porque ese yo está siempre, está muy presente muchas veces. Y en algunas veces está la sensación, en el arte, por ejemplo, cuando hago música, está la sensación de que no está ese yo, hay algo que está sucediendo nomás, ¿no? Y eso, cuando entramos en el lugar de describirlo, de contarlo, de definirlo, de traerlo a la existencia en el hablar, eh, aparece ese yo que tiene que hablar, que habla con sus distinciones y probablemente lo hace desaparecer al mismo tiempo. Mm. Mm. Fuiste profundo de una, gracias. Sí, esa dialéctica del yo y de la totalidad. Y escucho en tus palabras esa celebración del yo, pero a la vez el querer que el yo se funda en el todo. No sé, es algo que me llega. Recuerdo, yo creo que mis experiencias espirituales, por llamarlas de alguna forma, más poderosas, que para mí han sido más poderosas, han sido en Chile, en el desierto de Atacama. Estar parado en algún minuto en el medio del desierto, eh, bajo un cielo estrellado, probablemente una bóveda que se veía ahí desde el frente hasta en 360 grados por todos lados alrededor de uno. eh, y sentir que en ese momento el único sonido, el único ruido que había era el ruido interior de mi tinnitus, el ruido interior de mi cabeza, eh, que sucedía dentro mío y al mismo tiempo, que por lo que me hacía estar en ese yo súper claro, súper consciente, soy yo el que estoy sonando internamente. Y al mismo tiempo sentir esa pequeñez infinita dentro de eso tan, tan, tan inmenso, y sentir, claro, tengo conciencia del yo, estoy, lo que me hace ser como protagonista, creador, etcétera, y al mismo tiempo soy tan insignificante dentro de esto que, que a veces como que juego involuntariamente dentro de esas escalas que son tan, tan infinitamente distintas, digamos, como la mayoría del tiempo en el yo, en el hacer, en el compromiso, en lo que es, en lo que quiero, en lo que deseo, en lo que no me gusta. Em, pero en algunos momentos entrar ahí y decir como, ya está. O sea, también esto es mucho más grande, muchísimo más grande. Y ahí me cae a mí en misterio, como zonas de lo no sabido. Mm. Sí. Y con esto que dices, entiendo mejor la relación que tienes con la incertidumbre, porque de cierta manera tu trabajo con el futuro tiene que ver con relacionarte con la incertidumbre de una manera más tranquila. Eh, Podría decirse que no tan neurótica como de hay que controlarlo todo. Mira, como para mí el trabajo personal ha ha sido una necesidad higiénica, ¿ya? Y ha sido una necesidad que ha surgido de encontrarme en eventos siendo lo que no quiero ser, encontrarme de frente con la sombra, puesta en un otro que me gatilla, y de repente darme cuenta que soy yo el que está sosteniendo eso en ese momento y que el otro está ahí como que parece que lo puedo ocupar como un maestro en esa posición. Eh, y ese lugar como
que no es un lugar al que yo por lo menos pretenda como decir, ya llegué a alguna parte, es siempre una construcción y que me voy a encontrar mañana mismo, hoy día mismo, tuve una conversación en la mañana respecto a esto, como esto me gatilla esto, y mirar y decir, pero no es lo que quiero ser, no es lo que quiero estar siendo, entonces poder hacer esa pausa. Eh, Me permitió de alguna forma encontrarme con la disciplina de los estudios de futuro, eh, desde desde esa ansiedad que escucho alrededor y que esa ansiedad que muchas veces me la veo a mí, de lo que viene, de lo que va a pasar, de cómo controlo, de cómo... eh, y al meterme empezar a ver aquí hay mapas, distinciones, como herramientas, y al profundizar, decir, y siempre va a estar el usuario de la herramienta ahí. Y ese usuario, cuando se le habla de incertidumbre, no se le está hablando de algo, se le está hablando precisamente a ese yo interior que va a reaccionar frente a ese concepto, que solo al nombrarlo, en las distintas personas van a aparecer distintas cosas, pero en muchas, dada la deriva en la que venimos, dada la deriva materialista, dada la deriva como más, por decirlo de alguna forma, de control y mando, va a aparecer la necesidad de controlar, de poner, de buscar estabilidad, de tener el control. eh, y es cuando hablamos de la incertidumbre, aparece una emocionalidad, aparece un juicio de posibilidades, aparece un estado de ánimo. eh, y la única como lugar al que he llegado, más allá de las herramientas que sirven para poder imaginar, para poder abrir, para poder explorar, son cosas, artefactos. A lo único que he podido llegar es como, es un estado presente, el que puedo observar y reconocer qué va a pasar, como si fuera una nube, y que en algunos momentos me puedo transformar en esa incertidumbre y la puedo encarnar en el cuerpo y me arroja a ciertos lugares que tienen que ver conmigo, que probablemente están bien enteñidos culturalmente, necesariamente van a venir un poco desde ese lugar, pero, pero buscar qué me pasa a mí cuando me paro en el lugar de no saber, a qué me arroja y darme cuenta a qué me arroja. Me arroja a rápidamente correr a lo que sí sé y a aferrarme de eso, a marearme, a asustarme y querer esconderme, a querer reaccionar y controlar y saber rápidamente. Eh, y hay un ejercicio que tiene que ver con habitar el futuro en el presente, digamos, como a qué nos lanza. Porque ese a qué nos lanza va a tener que ver con esos futuros posibles que pueden emerger y que vamos a habilitar para que emerjan. Acabamos de terminar un ensayo que vamos a sacar con mi amigo querido Carlos González, una persona con que llevamos 15 años caminando juntos, aprendiendo juntos, que es coach también, médico psiquiatra, terapeuta gestáltico, y que tiene que ver con cómo invitamos en un gesto, que es escribir un libro, a, a entrar, a cruzar ese umbral de lo que es abrirse a los futuros y desde dónde lo podemos hacer y desde qué claro vamos a desplegar cuando lo hacemos. Y en mucho tiene que ver con reconocer qué es para nosotros no saber, qué es para nosotros la incertidumbre, eh, a qué nos invita eso, a qué nos arroja, eh, y tomar conciencia de que podemos decidir también si seguimos ese flujo inercial o lo observamos con compasión, dejamos que pase, lo reconocemos y seguimos como actuando desde el espacio del sí saber. Ayer tenía una conversación sobre eso a raíz de un video que anda dando vueltas de Humberto Maturana y le preguntan si él cree en Dios. Y él hace la distinción del habitar en el mundo de la creencia que habitar en el mundo del no saber. Y por lo tanto, como no sé, creo. Pero si sé, ese mundo de la creencia pierde fuerza, pierde sentido, digamos, pasa a ser superfluo. Eh, entonces, ¿dónde está esa certeza? Y para mí esa certeza es como que no tengo idea de qué es lo que sucede y que estoy vivo en este momento. Ujú.
y que no quiere decir que no quiera controlar la reunión que voy a tener mañana, y que no quiere decir que no quiera tener agenda, y que estoy arrojado al flow y el universo proveerá, no, no tiene nada que ver con eso, digamos, tiene que ver con que eh, mi ansiedad me va a decir de repente estoy arriba de un caballo desbocado, pero lo que está haciendo es que estoy sentado arriba de una silla que está quieta en este momento. Entonces, como era poder hacer ese reconocimiento, juntar eso, digamos, traerme acá, volverme a llamar de vuelta, que al final esa incertidumbre que habita en el futuro está sucediendo acá de una forma emocional, de una forma corporal, y me está instalando una narrativa al mismo tiempo. Ujú. Al hablar, al escucharte, yo estaba pensando que el abrir esa ventana de incertidumbre y de no saber nos permite generar algo nuevo, que es distinto a lo automático, a eso inercial, ese flujo inercial que tú llamas, y invitar a interrumpir, eh, sí, como lo automático, lo ya concreto, concretizado a algo que puede estar emergiendo o que puede emerger. Y lo digo porque conozco tu concepto de los supuestos de estabilidad, que es con lo que estamos operando todo el tiempo, ¿sí? Y que de alguna manera sella la vida de nuevas cosas que puedan ocurrir o también enceguece de cosas que van a ocurrir. Entonces, conectando esa apertura que estás abriendo con invitar nuevas posibilidades, ¿qué pasaría si los seres humanos tuviéramos más espacios de apertura a la incertidumbre? En general, mi respuesta como a a las preguntas del tipo ¿qué pasaría? Son ideas. De pronto Ideas. mal formulada. Como, pero ¿qué me pasa a mí a qué me gatilla esa pregunta? Digamos, como en aquellos espacios donde no sé, el lenguaje que existe nos sirve para entrar en ellos, ¿ya? Y porque, porque vamos a anclar esa incertidumbre desconocida para poder asirla, para poder tomarla a un lenguaje preexistente. Y probablemente aquello que no sabemos, no estoy hablando de que yo no sé carpintería, digamos, porque hay un mundo donde hay distinciones y yo las puedo adquirir, las puedo aprender. Estamos hablando de una cosa, digamos, más amplia en ese sentido. Como, probablemente en ese espacio de lo desconocido, eh, el lenguaje que tenemos sea una trampa para entrar en él, y porque cuando lo nombremos, eso desconocido va a tender a desaparecer, porque se va a anclar en el pasado, se va a anclar en el lenguaje preexistente. Entonces, ahí para mí ha sido súper importante en las reflexiones que he hecho con mi pareja y que escribimos un libro sobre eso, que se llama Lo que el arte sabe del futuro, eh, que tiene que ver con el arte sucede, por ejemplo, que es uno de los lenguajes posibles, bueno, hay infinitos más que desconozco también, pero el arte sucede en un lenguaje que no es necesariamente lingüístico descriptivo. De hecho, cuando uno lo pone ahí, describe, lo acota, lo hace digerible, lo traduce para que pueda llegar a suceder, pero probablemente la expresión artística viene tenida de una simbología que no entró a través del lenguaje, que no tuvo la lectura de izquierda a derecha que tenemos nosotros en nuestro, de ahí de arriba a abajo que hacemos para poder, que simplemente ¡pum!, apareció como un paquete en algún minuto y se decodificó adentro de uno y se manifestó hacia afuera como haciéndolo aparecer. Eh, entonces, eh, ¿qué pasaría si yo creo que, y estoy en el mundo de la creencia y no estoy en el mundo del saber, creo que podrían aparecer cosas nuevas, podrían aparecer preguntas nuevas, podrían aparecer eh,
inquietudes que no sabíamos que teníamos, conexiones que no sabíamos que somos capaces de hacer. Recuerdo, recuerdo mucho, justo hace unos días me apareció en los recuerdos de Facebook que había fallecido hace ya varios años, como 7, 8 años, Tom Christensen, que era un amigo mío del mundo integral. Como, y recuerdo que en los últimos años de Tom tuvimos muchas conversaciones como saliéndonos de las estructuras como cognitivas, de conversaciones más vinculadas a la poesía. ¿Ya? Eh, y él decía como, ¿cómo llegamos a adquirir esa capacidad, esa inteligencia para poder encontrarnos con una mariposa, por ejemplo, parada arriba de una flor, y poder hacer ese ejercicio de alteridad con la mariposa, digamos, y poder en algún minuto tener ese paquete de información, por ponerlo, si digo paquete, digo información, ya lo estoy restringiendo, lo estoy llevando a una cosa, el lenguaje metafórico, pero tener esa como, esa experiencia en activa de ser la mariposa ahí en ese momento, que no quiere decir que uno se transforme en la mariposa ni nada por el estilo, digamos que cae como un pensamiento más mágico, sino que como, ¿cómo, cómo adquirimos ese conocer? Probablemente va a estar teñido de nuestros propios procesos, de nuestra historia, no necesariamente, pero ¿cuál es cómo cruzo ese borde en el que me transformo en lo otro para poder como hacer esa experiencia y compartir esa experiencia? Y que no sea solamente un ejercicio mental de me voy a imaginar siendo la mariposa, digamos que probablemente me va a sacar de esa experiencia porque está encarnada, está en el cuerpo, está distribuida, está más en la conciencia como emergente que en un proceso racional del paso uno, paso dos, paso tres. Mm. Entonces creo que nos llevaría a otras cosas, a comunicarnos con, con lo vivo y con lo no vivo de otra forma, a escuchar de una forma distinta, a escuchar el campo, lo que está sucediendo. Eh, por eso no sabría. Sí, pero todo lo que nos describes abre un campo de posibilidades que yo conecto mucho con la imaginación, ¿sí? Con esa, y no solamente una imaginación pensándola como, ay, te estás imaginando esto, sino estás entrando en una dimensión que en el lenguaje que estoy manejando es la dimensión mitopoética, ¿sí? Es una dimensión de significado profundo que no está asequible con la mente racional, pero que cuando entras ahí habla a otros niveles. Yo digo que habla para el alma y desde el alma, o sea, para el alma individual, desde el alma del mundo o viceversa. Y es una dimensión que, pues sí, conectada con el otro hemisferio del cerebro, el derecho. Pero más allá de esto, porque es difícil ponerlo en palabras, es una dimensión de lo emergente significativo, ¿sí? El referente que yo tengo para eso es, yo manejo la técnica de focusing que fue creada por Eugene Gendlin. No sé si le has escuchado nombrar. He escuchado en algún minuto en el mundo integral como que apareció, pero no he participado de alguna práctica relacionada. Pues me llamó la atención por lo que tú mencionaste ahora hace un rato de que eso que se quiere manifestar a veces no tiene un lenguaje y definitivamente no tiene un lenguaje relacionado con el pasado. Entonces, Gendlin, el que creó esta técnica, era un lingüista y justamente le interesaba explorar lo implícito, lo que aún no tiene lenguaje y está emergiendo, ¿sí? Entonces, en la técnica uno se sintoniza con eso que emerge y que uno no tiene palabras, pero pues empieza a describirlo con colores, con texturas, con imágenes sobre todo, ¿sí? Con símbolos, que es justamente el lenguaje, según lo dicen muchos que he leído, es el lenguaje del alma, ¿sí? De esa dimensión mitopoética. Eh, entonces, lo que estoy escuchando de esta conversación es
Si nos abrimos a la incertidumbre, podríamos conectar más con esa dimensión. Mira, eh, hay dos caminos que a mí me han llevado como a lo que escucho que tú dices, como y llamas la dimensión mitopoética. Uno, en algún minuto, dado que a mí me interesaban los estudios culturales, la evolución cultural y todo eso, como uno de los estadios de la evolución cultural tiene que ver con el animismo mágico, ¿ya? Con, probablemente, si lo miro desde el lado racional cognitivo, es todavía no haber tenido grandes explicaciones de lo que estaba sucediendo alrededor y cómo construir sentido conjunto para poder habitar ese mundo. Probablemente hay mejores explicaciones de por qué sale la lluvia que las que aparecieron en ese momento que se le asignábamos a algún espíritu o algo por el estilo. Ya hay ciencia que dijo más o menos cómo puede funcionar eso y nos deja más o menos tranquilo esa explicación ahora. Pero en ese proceso en algún momento dije, es el mundo, dado que yo soy fundamentalmente un heredero de la tradición racional, eh, dije, este mundo no lo sé agarrar, voy a ir a aprender. Y me metí a estudiar chamanismo. Y estuve 2 años estudiando con chamanes para aprender cómo su cosmovisión, para aprender de sus prácticas. Y, y claro, había mucho de lo que cuando ellos verbalizaban, había una parte mía que cuestionaba y no le hacía sentido, ¿ya? Como entró el jaguar y yo decía como, no, ¿ya? Puedo comprender la mitología que hay detrás, pero no sé, incluso en algún momento el chamán dice como nos vamos a conectar con la serpiente, con el olfato de la serpiente, muy racional, ahí saltaba, decía, ya, pero la serpiente así como en concreto no tiene olfato como nosotros comprendemos el olfato, entonces había un choque ahí paradigmático, y al mismo tiempo participar en espacios de rito en el que algo se manifestaba ahí, en el que el lenguaje escaso para mí de la explicación que estaban dando, o tan racional como el que yo podía traer, eh, los dos se quedaban cortos para lo que estaba sucediendo en ese espacio, para lo que estaba emergiendo en ese espacio. Y esa fue una entrada, digamos, como a esa dimensión, como el espacio ritual, que es un espacio colectivo, que es un espacio donde emerge algo colectivo que te informa y que te hace participar de una cierta forma. Que en estricto, si lo pongo, puede ser como una instrucción encarnada de un paso a paso para acceder a un lugar. Como cuando te dicen, siéntate en un cojín a contar la respiración, si te vas y vuelve a la respiración, y en algún minuto puede que te pase algo. ¿Sí? Esa fue una entrada, digamos, a través del rito. Y la otra entrada tiene que ver fundamentalmente con la entrada, digamos, fundamentalmente de la música, ¿ya? Eh, yo aquí, por ejemplo, tengo mis sintetizadores analógicos, ahí son cablecitos y electricidad, harta ciencia, harta como tecnología puesta ahí, pero lo que hago cuando juego con eso es improvisar. Ujú. Eh, improvisar desde el punto de vista de llegar, poner una velocidad, mover unas perillas a ciegas sin saber lo que va a salir después de que la active, eh, y entrar en un espacio en el que durante un momento me sirve la construcción y el aprendizaje racional, cognitivo de qué es lo que es la electricidad, cómo funciona, cómo la onda, qué es lo que significa, cómo se mueve la onda, qué perilla mueve qué, pero que es anterior a eso, que está encarnado, ¿ya? Sé prender el equipo y como dice que va a sonar, pero una vez que estar ahí, estar en un espacio en el que está sucediendo en conjunto con eso, ¿ya? Y si lo hago con otro, con mayor razón es estar escuchando eso que está apareciendo, que no sé lo que va a hacer el otro, no sé cuál es el sonido que va a salir, no sé, y poder entrar en ese espacio como de flow, que a lo mejor que alguien que está afuera lo mira y dice, qué aburrido esto está muy... Pero cuando uno está adentro, no estoy pensando en la perilla que toca mover, ni el paso 4 simplemente estoy. Y eso
no está el lenguaje ahí operando, no está en la construcción, la categorización, como en la técnica que podría manifestarse, que probablemente requiere técnica y la habilita en algún minuto, digamos, como previo, pero que es otra experiencia, y que es una experiencia que es un suceder en el cuerpo encarnado, de fluidez, donde no hay tiempo, no hay error, no hay... y ahí yo creo que estamos también en un espacio mito poético, como le dijiste tú, eh, en el que es solamente ser ahí, Ujú, en ese momento, con lo que sea que suceda. ujú. Sí, y es un poco distinto a lo que narraste de tu conexión con el desierto, con las estrellas, como de ser parte de algo mucho más grande. Esa experiencia mística en el desierto, yo pues la ubicaría en un ámbito más místico desde lo espiritual trascendente, ¿no? Y esta otra la ubicaría más en lo que en mis investigaciones es ese espacio inmanente de lo mitopoético que es como tu alma individual queriéndose expresar, pero también con otros y de una manera creativa, que es en este ámbito de la imaginación, de la creación. El ser humano tiene esa facultad de crear, de imaginar algo y crearlo y entrar en un flow creativo. Es otra dimensión de la realización, por decirlo de alguna manera. ¿Tú cómo lo ves? Creo que eso que te llamaste como la conexión mística está, está necesariamente informada por el contexto cultural en el que uno habita. Mm, ¿Ya? El cavernícola sentado en la cueva que por alguna razón accedió a un espacio de lo que podríamos llamar iluminación, su explicación de lo que le sucedió va a estar teñida de lo que está de su realidad. Y por eso en algún minuto aparecen los espíritus, por eso en algún minuto aparece el Dios, por eso en algún minuto aparece la ciencia, digamos, como en algunas tradiciones budistas hablan de los 80.000 caminos para llegar a la iluminación, que tiene que ver con las 80.000 manifestaciones emocionales. Entonces, y son contextuales, necesariamente, porque son respuestas a. ujú, Entonces, eh, ese estado como alterado de la conciencia, de alguna forma, en el que en algún minuto como se da cuenta de algo que necesariamente lo voy a encarnar y lo voy a explicar culturalmente desde el lugar de donde estoy construyendo. ujú, En el otro espacio, yo no tengo ni una explicación. Como sucede, y sucede como sucede, y el juicio de si salió bien, si salió mal, si fue o no fue, como siempre va a ser posterior, no va a estar siendo ahí. ujú, Eh, es más, muchas veces, por un error que cometo como ciegamente, bueno, inconscientemente probablemente, muchas veces esas improvisaciones las dejo grabando, por poner un ejemplo, pues echamos a grabar y que salga lo que salga. Y por alguna razón, la mayoría de las veces, la mayoría, el 90% de las veces, configuro mal la grabación y graba los primeros 30 segundos y de ahí vuelve a grabar desde cero. Entonces voy a estar media hora improvisando, pero va a grabar, al final lo que va a quedar grabado son los 30 últimos segundos, digamos, porque va a volver a grabar desde el inicio, termina los 30 segundos y vuelve. ¿Ya? Entonces nunca queda grabado, es como un mandala que, que lo haces para desarmarlo al mismo tiempo, sabiendo que no va a quedar ahí. Y claro, a veces rescato algunos clips de esos 30 segundos, a veces un minuto, un poco más, un poco menos, digamos, como, pero sabiendo que no tiene, que ni siquiera las cosas que tengo grabadas sé si sería capaz de volverlas a hacer de nuevo. mm, No sé cómo llegué ahí. No sé cómo se logró, no sé cómo, y no tiene que ver solamente con, porque a lo mejor si le sacaran una foto o filmaran los aparatos, podría ver qué perilla moví, en qué momento, y lo podría traducir y lo podría llevar, y dejaría de ser lo que fue, porque mm, eso es la experiencia encarnada de lo que sucedió ahí en ese momento, la mayoría de las veces colectivamente, es raro, como, o sea, lo que más me entretiene y lo que más me gusta es hacerlo con otros. Eh, y,
y nunca he tenido una intención de llegar a grabarlo para que suceda algo. Es la experiencia encarnada que tengo en el cuerpo de que eso sucedió y que se armó y desapareció. Ujú. Y no importa que haya desaparecido. Aunque aparece a mí después, oye, esto salió súper bueno, lo podríamos haber grabado. No, ya no está. Probablemente si lo hubiera grabado y lo escuchara, decía, no, no es tan bueno. En realidad, como que entonces entraría otra mente ahí a calificar. Mm, ujú. En tus palabras escucho mucho gozo de esa experiencia y mucha sorpresa, lo cual lo relaciono con diapositivas que he visto de tu trabajo del niño o la niña que tiene esa capacidad de asombro y que al actuar desde ahí, al operar desde ahí, pues no nos vamos a aburrir en la vida, por un lado. Y por otro lado, tal vez nos dé capacidades que necesitamos en este momento. ¿Sabes a lo que a mí me arroja? Eh, Me arroja a querer volver a ese lugar, Mm, ¿ya? Y saber que no tengo el poder para llegar y entrar cuando quiero. Porque no es que yo ya tengo la llave de esto, entonces yo ya sé cómo llegar, llego y entro. No, es como que hay algo que en mi ateo, yo sé que no hay algo, desde mi comprensión, digamos, pero es como que hubiera algo que a veces me permite acceder, ¿ya? Y que cuando accedo, reconozco que estoy ahí. Eh, y si me quiero quedar, probablemente voy a salir. Porque ya hubo alguien, que aparece ese yo que quiere quedarse, oh, esto está muy bueno, pum, desaparece. Y desaparece y se fue y ya no está. mm, Eh, entonces, hay algo ahí de un cierto lugar, de un cierto estado del ser, si lo pongo de otra forma para no ponerlo afuera. ¿Ya? Un estado del ser, el que sé que habita en mí, porque lo he vivido, en el que no le podría decir a otro cómo he llegado ahí, que es una experiencia fenomenológica, encarnada, individual, subjetiva, eh, pero que yo ya lo reconozco en mí mm, y que por lo tanto, y que he entrado más de una vez, pero que no tengo la fórmula para entrar. mm, Sucede a veces, y sucede en ciertos espacios. No, me sucede más haciendo música y me sucede más con mi pareja que lo que me sucede en una reunión viendo si el proyecto está avanzando o no está avanzando. O sea, como sí puedo ver que hay ciertos contextos que son más habilitantes para poder acceder a ese lugar que otros. Y ahí la conexión con el rito y ahí la conexión con el arte. Como si quiero acceder a ese lugar, mito poético, si quiero acceder a ese lugar como de mayor amplitud de conciencia a mi entender, eh, hay un recorrido que es más fácil desde ese lugar que desde el otro. Probablemente se puede lograr desde el otro. Eh, yo no lo he podido lograr, digamos, como no, tampoco lo he intentado tanto. sí. Y cuál es el valor de esa experiencia para un ser humano en este momento? O sea, para ti, ¿cuál es el valor de poder acceder a eso? ¿Y por qué le desearías a otra persona que pudiera acceder a eso? Yo siento que a mí lo que me ha dado es una cierta ecuanimidad para, para entrar a la experiencia común, a la experiencia corriente. Una cierta ecuanimidad para reconocer que eso que me ha gustado tanto, que me da tanta felicidad, cuando lo recuerdo me aparece ese gozo en ese lugar, eh, aparece y se va, pero aparece en mí. O sea, soy yo, hay un yo que en algunos minutos está ahí y vive ahí y es ahí. Eh, pero entonces una posibilidad que yo tengo.
eh, que por lo tanto yo la soy, pero que cuando la deseo, no tengo el acceso a que así sea. Así como no tengo el acceso a cuando deseo dejar de estar triste porque estoy triste por algo, tampoco tengo el acceso. Simplemente tengo que, y ahí a lo mejor son esas 80.000 formas de acceder a ese lugar, digamos, como conectarme con eso, sentirlo, eh, gozarlo en el dolor, en el éxtasis, como sea. Pero, pero básicamente como ser capaz de reconocer que habita en ti, eh, pero que no eres el dueño para entrar ahí. Y para mí me ha dado esa ecuanimidad de, justo lo hablamos antes cuando estábamos de una conferencia de Ken Wilber, cuando habla del camino del Buda y del Cristo. Dice que el recorrido del Cristo tiene que ver con el recorrido del corazón, del dolor, eh, del corazón abierto. Y dice, en el recorrido del Cristo estoy dispuesto al dolor máximo para poder acceder a Dios, para que accedamos a todos a Dios. Y en el recorrido del Buda eh, da esa comprensión que te permite desapegarte de ese deseo para poder entrar a ese espacio. Digamos, como, y estoy dispuesto tanto así que el voto del Buda de la compasión es, no voy a dejar de reencarnarme para que la humanidad esté iluminada y voy a estar volviendo y volviendo y volviendo en esa comprensión. eh, y no importa. Entonces, Wilber ahí plantea como cada vez duele más e importa menos. Eh, yo creo que esa ecuanimidad a la que yo apelo, como tiene que ver con acercarme como hacia eso, digamos, como sí, es profundamente doloroso lo que puede estar sucediendo y también no importa, porque le importa a alguien al que nombra, le importa a alguien que distingue, le importa a alguien como, y que no quiere decir que no vaya a sufrir porque falleció mi suegra, que no quiere decir que no vaya a sentir dolor por eso, eh, pero me puedo parar en un lugar de así es, así está siendo, que me permite como volver a un cierto centro, no sé. Mm, sí, aceptación, estar en el centro. Sí, sí. ¿Y cuál es el papel de la imaginación? Y sobre todo aplicado al futuro, que es un espacio que habitas mucho. El activar esta facultad que la asociamos mucho con la infancia porque cuando éramos niños y niñas teníamos esta mente súper imaginativa, teníamos la capacidad de vernos de tantas maneras y no nos quedábamos como con una forma de ver y hacer las cosas que es más característica, lastimosamente, de la edad adulta. ¿Cuál es el papel de la imaginación eh, para ti y para vivir con más alegría, con más gozo? Yo creo que la imaginación nos permite, es una facultad humana, hasta donde yo sé, digamos, que nos permite como salir de lo concreto, de lo real, para entrar a otro espacio. Y, y que muchas veces se ve constreñida, limitada a nuestras propias concepciones. Cuando yo pinto, ¿ya? Pinté durante mucho tiempo, después dejé de pintar mucho tiempo y después de un quiebre grande personal, volví a pintar hace como 4 o 5 años. Eh, y, y lo conversaba con mi pareja que es artista, decía, cuando estamos pintando, eh, la pintura no tiene por qué tener las leyes físicas. Entonces la casa puede flotar, no tiene peso, no tiene arriba, no tiene abajo, eh, no está restringida a los límites de lo que nosotros calificamos como lo real. Entonces nos permite, si lo pongo en la perspectiva del futuro, nos permite como entrar en, ¿y qué tal si?
que es el ejercicio especulativo de base, digamos, ¿y qué tal si pasara esto? ¿Ya? Que probablemente se va a ver restringido por nuestras creencias y hay ciertas cosas que no nos permitimos imaginar, porque la imaginación puede ser cualquier cosa, digamos, ¿no? Desde cosas que nos pueden parecer aberrantes hasta, pero ya que nos parezcan aberrantes va a venir del juicio de alguien que tiene una cierta concepción ético-moral que califica, ¿ya? Y la imaginación eh, está restringida por eso, pero creo que esa capacidad humana de abrirle espacio a la imaginación nos permite cuestionar lo que damos por cierto, nos permite cuestionar los supuestos, nos permite cuestionar aquello que para nosotros es obvio. Eh, entonces, es un tremendo vehículo para ampliar nuestra concepción de lo posible, de lo que es, de lo que no es, y es un tremendo vehículo de resistencia cultural también. Mm, ¿Ya? Es una tremenda forma para que los poderes que operan en nuestro mundo eh, no se adueñen del futuro, colonizándolo con su imaginación al servicio de ellos. Es una forma de resistencia frente a ciertas fuerzas que probablemente están desatadas y no tienen control. Por lo mm, tanto, van a depredar hasta que la cosa se acabe, esperando en un tecno optimismo que en algún minuto la tecnología vaya a solucionar el problema del CO2 y aparezca la bacteria que coma CO2 y ya no tengamos el problema que estamos teniendo, pero por mientras, pum, démosle, como eh, creo que es la imaginación la que nos puede llevar a esos espacios. mm. Qué alegría que mencionaste eso porque ese concepto para mí fue el más impactante de tu taller y lo hablo por todas partes. Y es esta idea de la colonización del futuro y la resistencia a esa colonización y, y reclamar nuestro derecho, poder de imaginar nuestro propio futuro. Mm. Creo que hay una distinción que para mí desde la perspectiva de los futuros es importante hacer, digamos, como una aproximación al futuro tiene que ver con imaginar ese futuro que queremos, ¿ya? Ujú, Con visionar, con construir una visión objetiva de cómo nos gustaría que fueran las cosas. Que es un camino como que es un camino legítimo, válido, necesario, ¿ya? Pero hay otra parte que tiene que ver con, con imaginar las posibilidades de lo que está emergiendo, que es distinto, ¿ya? Que no busca construir un destino al cual llegar y al cual moverse para construir, para llegar a ese lugar, digamos, esa imagen que nos gustaría me gustaría una sociedad más justa, me gustaría una sociedad más justa, más inclusiva, donde las personas puedan desplegarse. Ahí está mi visión, ¿ya? Y voy a trabajar por eso, y en las interacciones que hago voy a trabajar por eso para que la cosa avance hacia ese lugar, como si el futuro estuviera en un adelante. Por eso buscamos el avance, el desarrollo, la expansión. Eh, pero también la imaginación, que es necesaria esa imaginación, y mientras más vívida pueda ser, más fácil es decirla, más fácil conseguirla. Como, pero también está esa imaginación que nos va a parar en la pregunta de especulación, en la pregunta de como, ¿cuáles son todos esos futuros que podrían aparecer dado lo que estamos viviendo? ¿Ya? Y que es el ejercicio propio de los estudios de futuro, digamos, como invitarnos a imaginar las posibilidades de lo emergente dado lo que está pasando ahora, y mirarlas en ese ejercicio de imaginación para decidir qué de lo que estamos haciendo ahora apalanca futuros que no queremos, futuros de los que no estamos conscientes, que nos podemos ver enfrentados, pero que nuestra imaginación nos puede poner frente a ellos. Eh, entonces, tiene esas dos como entradas, digamos, como hacernos ver cómo nos gustaría que fuera y también imaginarnos todo aquello que a lo mejor no teníamos ni en el mapa, que es precisamente lo que tú mencionabas, que como aquello que dejamos en supuestos de estabilidad para poder seguir operando, si siempre vamos a hacer supuestos de estabilidad.
Siempre vamos a esperar que mañana el clima va a funcionar más o menos como funciona todos los días, digamos, y por eso me compro ropa que me va a durar una temporada, digamos. No estoy pensando en que hoy día va a ser de una forma, mañana va a ser de otra, digamos. Pero si entro en el espacio de imaginación, ¿y qué tal si entro a conectarme con aquellas preocupaciones de base de las que debiera hacerme cargo en el presente? Entonces me conecta con la pregunta de ¿qué es aquello que estoy necesitando? No con la pregunta de ¿a dónde quiero llegar? Que son dos preguntas bien distintas, digamos, porque una es más en el sentido presente. ¿Será que nos puedes dar un ejemplo de esto? Puede estar relacionado con tus necesidades, por ejemplo, para darle carne a esta diferencia que quiero entenderla mejor. Mira, voy a tratar de construir un ejemplo, digamos, pero cuando nosotros declaramos una imagen objetivo, una visión, ¿ya? Lo que estamos diciendo es eh, lo que yo estoy viviendo en este momento, en el presente, es distinto a cómo a mí me gustaría que fuera, ¿ya? Entonces, estoy haciendo una declaración de una brecha, sea Ujú. cual sea la brecha, ¿ya? El mundo más justo, quiero tener más dinero, la que sea la brecha. Pero si yo, el primer impulso va a ser eh, y que el impulso del management, ¿ya? Como construyamos entonces el plan conjunto, como de una forma más vertical, de una forma más horizontal, de acuerdo a cómo uno lo haga, para poder llegar a ese lugar. Entonces, vamos a primero conversar de nuestra visión compartida y vamos a construir la forma y los acuerdos para poder llegar a ese lugar. ¿Ya? La invitación a la que yo estoy haciendo acá tiene que ver con si yo estoy declarando que mi percepción de la situación presente es que en el presente hay una brecha, que la cosa debiera ser distinta a cómo está siendo. Lo que yo estoy teniendo en ese momento es una manifestación de, sin ponerlo metafísicamente, como de energía de cambio disponible, una inquietud, una incomodidad, un algo estoy percibiendo, dado lo que está sucediendo, que me arroja en ese momento, en ese lugar en el que se posó mi atención, mi conciencia, a decir, esto debiera ser distinto. Ujú. Y ahí la pregunta más pertinente, eh, adaptativa, ¿ya? Es, dado que estoy en esta incomodidad, ¿qué estoy necesitando? Que es una pregunta de momento presente. Si yo voy caminando, tengo una piedra en el zapato, entonces entonces lo que necesito es, o sea, lo que quiero es sentirme cómodo, lo que estoy necesitando es parar y sacarme la piedra del zapato, digamos, porque me puedo atrapar en la construcción de definir qué es lo que es la comodidad y cómo llego a esa comodidad y qué es lo que debiera hacer, siendo que lo que necesito es parar y sacarme la piedra del zapato. Mm. Son, arrojan a dos cosas distintas que son complementarias, no son una en vez de la otra, digamos, porque es súper necesario visionar, es súper necesario construir visiones colectivas que nos atraigan, que nos generen como entusiasmo, que generen el estado anímico que lo, que lo habilite, ¿ya? Pero no perdernos de vista que esa pregunta nos arroja un espacio mental también, que no está sucediendo, que no está existiendo, que lo queremos hacer suceder. Pero lo estamos haciendo porque estamos necesitando algo. Y ahí está el propósito, está la conexión. Eh, hay otro espacio. ¿No? Ok. Sí, ya estoy entendiendo, sí, como que el management es como más racional, vamos a lograr esto desde, sí, como desde un casi que un rechazo de la situación actual como es, y la otra es un poco más holística, tendiendo a lo emocional, eh, de darle forma a, no, de responder a eso que está vivo, ¿sí? Claro. Como en un ejercicio organizacional, como queremos que el equipo tenga las competencias para, como, ¿qué estoy necesitando? Que me respondan el correo. No, porque en ese que me respondan el correo, si aparece el responder, como mi inquietud se va a desplazar.
ya no va a estar en eso, como en ese lugar deseado, que el equipo sea competente, porque a lo mejor el valor máximo que puede percibir y agarrar va a estar en ese lugar. Ahora me responden el correo, ya no tengo, va a desaparecer la otra inquietud, porque es mental. Sí, 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 sí. Sí, sí, ahora y yo no sé si tenemos de pronto 5 minutos más. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. En mis ejercicios de revisión de vida, que yo invito a las personas, el título de mi primer libro, Revisión de Vida, invito a que las personas formulen una visión, ¿sí? Em, y yo me pregunto, claro, las personas obviamente tienen sus necesidades y sus incomodidades que es fundamental atenderlas. Pero también me pregunto, y operando desde el paradigma cuántico, cuando formulamos una visión, ¿sí? Que tiene una firma energética, si yo hablo de un punto en que las personas estamos viviendo con confianza, ¿sí? Por ejemplo, el ideal de la sinarquía, que la habla uno de mis maestros ahorita, Richard Rudd, habla de la sinarquía, que es un estado en donde estamos operando como como un todo en conjunto, en unidad, como una especie de sinergia, pero todos expresando nuestros dones para generar un mejor mundo. Entonces, cuando yo apelo a esa visión de la sinarquía, me da una orientación de hacia dónde quiero moverme, pero ojalá que no rechace el estado actual, que es lo que tú invitas, ¿no? Como de no declarar una brecha. Claro, por eso Ujú. para mí es más un y que un no. ¿Ya? No es cambiar una por otra. Creo que cuando, cuando yo pongo la visión en un lugar de ojalá que lo logre, ¿ya? Y lo tiro ahí al espacio del ojalá, al espacio de la creencia, al espacio de tengo que hacer algo para llegar ahí, como eh, efectivamente, probablemente voy a tener que hacer algo para llegar ahí, Mm. pero al mismo tiempo, esa visión está informando el presente desde una inquietud, desde una necesidad subyacente que está declarando esa visión en ese momento y no otra, que tiene su atención, que tiene su conciencia presente puesta ahí en ese momento, que probablemente si estoy en esta visión y chocan el auto afuera, digamos, como va a desaparecer, porque en lo contextual mi atención se va a ir hacia otro lado y lo otro va a perder sentido. Que también sucede en la medida que vamos avanzando hacia esa visión, en el que vamos adquiriendo nuevas comprensiones que la van dibujando de una forma distinta, la visión como bengala efímera, más que un lugar de destino para mí, ¿ya? Como una bengala que iluminó un poco hacia adelante, dio orientación, pero para que nos atrevamos a entrar al misterio, porque en algún minuto la bengala se apagó cuando empezamos a caminar hacia la bengala. Eh, y ahí es hacerlo en en esa acción en presencia plena, digamos, en esa acción presente, eh, como de presencia en el momento presente, que es la que va a estar caminando hacia esa visión, sabiendo que esa visión, como Bengala, me dio una pista eh, y que no es un lugar que exista, sino que es un lugar que existe en el presente, en mi atención, y que está informando este presente. Pero no eso, sacarlo del lugar de que es un lugar al cual voy a llegar, Ujú, sino que al declararlo es un lugar al que estoy siendo. ujú. Mm. Sí, me gusta, me gusta. Y yo elijo que coexistan las dos realidades simultáneamente, porque la forma en que yo interpreto lo que me estás regalando tan nutritivo es que en mi cosmovisión existe el alma y existe el espíritu, ¿sí? Y lo cuántico.
y el alma tiene su lógica y sus necesidades, ¿sí? Cuando yo te escucho hablar de las necesidades, yo escucho a tu alma hablar, ¿sí? Como de qué es lo que hace sentido para mí, qué es lo que me nutre, qué es lo que realmente me moviliza, ¿sí? Y por otro lado hay otras como niveles de la conciencia, ¿sí? Como de unidad, de expansión, es hacia donde vamos, no hay duda, o sea, vamos hacia, pues para mí no hay duda por lo menos, hacia el amor, hacia la expresión de las virtudes, hacia, sí, una mayor capacidad de ver, de entender, de unificar. Mm, pero, pero entonces es las dos en simultáneo, es poder visionar ese estado más iluminado de la humanidad, pero a toda vez que yo no salto por encima de mi necesidad actual, que es muy del alma. Eso me parece una maravillosa integración, ¿sí? Y claro, por eso te decía, como para mí es un y más que es una versus la otra. Sí. Pero fundamentalmente, para mí, la precaución en esa invitación tiene que ver con eh, no necesitamos buscar la iluminación, porque la iluminación somos nosotros, lo que tenemos que permitirnos verla, porque está y podemos entrar. Y, y podemos, y es no es que entremos a un lugar, es que estamos siendo en un momento de una cierta forma. Y esa configuración siempre en el momento presente, siempre. Entonces, hay una visión, la visión del Bodhisattva, que hace el voto del Buda de la compasión, que hace el voto de estar ahí volviendo y volviendo, volviendo, tiene la visión de que en algún minuto la humanidad va a estar iluminada, pero ni se lo pregunta. Está siempre ahí, haciendo lo que tiene que hacer, haciendo lo que, si lo pongo en un lenguaje como metafísico, lo que el campo está pidiendo, conmigo ahí dentro del campo. Entonces, tiene esas dos cosas, son esas dos integraciones, como la visión encarnada en el presente, porque la estoy declarando en el presente, está informando y estoy ocupando mi imaginación para poder entrar a ella y me aparece la energía movilizadora y al mismo tiempo de esa manifestación de la necesidad que está haciendo que yo en ese momento está haciendo eso y no otra cosa. Ujú. Recuerdo mucho una conferencia de Mathieu Ricard cuando él hablaba como de, llamaba como este estado, digámosle la iluminación, como de presencia plena, que uno piensa que es como un estado de infinitas posibilidades. Él decía como, es un estado donde no hay opciones. Como cuando estoy en el metro, por ponerle una situación muy mundana, y veo va una mamá con su hija, y la hija va jugando, y se tropieza y se cae hacia el riel, como yo voy a tirar la mano para agarrarla, y no tuve ni una opción de no hacerlo si yo estaba presente en ese momento. Y fue un acto de profunda iluminación, de profunda presencia, en el que no me dio el cálculo de me pongo o no me pongo en riesgo. ¡Pum! Sucedió. No hubo un yo que decidiera hacer eso. Y tampoco una reacción automática reptiliana límbica, digamos, es una situación que, en la que yo aparecía haciendo ese gesto, que habilitó esa posibilidad. Ujú. Entonces, cuando uno conversa de esto, también empieza a entrar como en trampas lingüísticas, digamos, se puede empezar a perder adentro, digamos, pero básicamente es como, somos esa visión que estamos sosteniendo para el futuro, y la somos ahora. Y está anclada en aquel mundo de necesidades que estamos percibiendo, dado el contexto en el que estamos. Y va a cambiar si esas necesidades se mueven. Me encanta esa noción de la visión encarnada.
y que no tiene que conceptualizarla, sino que ya está ahí en cada célula y se manifiesta de manera totalmente espontánea porque es lo que corresponde. Yo diferencio eso a alguien que no tiene una visión, ¿cierto? Es una persona que de pronto no actúa con esa orientación. Pero bueno, esto está fascinante y quiero respetar tu tiempo y me encantaría saber cómo quisiera cerrar. ¿Qué, qué palabras te llegan para cerrar esta conversación? Hoy día cerré con mi colega que escribimos el ensayo, cerramos un libro, cerramos este ensayo y estábamos escribiendo el punto que tenía que ver con los clásicos agradecimientos. Ujú, Y conversábamos como la mayoría de los libros que terminan en los agradecimientos, uno termina diciendo por qué Juanito me ayudó en esto y por qué este otro. Entonces uno hace un listado de gente a la que le agradece. Eh, y lo quisimos plantear como desde la gratitud, desde la gratitud como un habilitante de un futuro en el que no sabemos, desde una gratitud como desde un estado del ser eh, que recibe sin evaluar, que, que da sin pedir a cambio, que entonces y en esa gratitud están las conversaciones que tuvimos, las conversaciones que no tuvimos, las conversaciones que no nos dimos ni cuenta que tuvimos, pero que habitan en nosotros, porque las escuchamos al pasar y nos quedaron ahí dando vueltas y nos fuimos conscientes de eso. Eh, la gratitud como de un futuro que no se manifestó, pero que sí lo deseábamos, del futuro que todavía se está manifestando y ni sabemos de qué se trata. Entonces, cerrar desde un espacio de gratitud por esta conversación y por todo lo que nos está pasando a nosotros al sostenerla y, como, y las posibilidades que de ahí aparecen que puede ser lo que puede ser y que en este momento son lo que está haciendo, digamos, como son un espacio de nosotros encontrándonos nuevamente, conversando sobre esto, preguntándonos. Nada de esto es algo que yo tenga ni, no estoy hablando de nada que sepa, digamos, estoy hablando de lo que me aparece en función de lo que vamos conversando. Eh, Eso, gratitud por la conversación. Gracias. Yo también cierro con apertura, con un sentido de magia, de exploración, de, bueno, ¿qué pasa si me pongo estos conceptos, si los habito, si los pruebo, si camino con ellos? Me llevo eso, me llevo exploraciones nuevas en mi relación con el futuro, con la imaginación, con eh, el presente y, y, lo, sí, las necesidades de cada momento. Así que gracias de corazón por este espacio. ¿Sí? Por la invitación. Bendiciones y seguimos conversando. Chao, chao. Que estés súper.